Tenemos una presentación en la cual vamos a ver las metodologías que vamos a seguir durante el curso, ¿vale? El curso que vamos a realizar en el Instituto Aragonés de Fomento es reactivar el negocio en tiempos de coronavirus. Como me ha presentado Pilar, soy consultor y tutor de este taller. Fundé hace 5 años la empresa Eventos Experience y ahora estoy creando una empresa llamada Enicte sobre instalación de puntos de recarga. He sido profesor de la Universidad de Zaragoza 3 años, soy profesor en el máster de Net Formación, profesor en diferentes escuelas de negocios y creador de un curso de valoración de startups. Es decir, toda mi formación y experiencia profesional va dirigido en administración y dirección de pequeñas empresas y emprendimiento en sí. ¿Vale? Tenéis allí mi correo, mi teléfono personal, incluso en redes sociales podéis comunicaros conmigo, ya que no tengo ningún tipo de perjuicio en ese sentido, y toda la colaboración que tengamos, tanto seamos emprendedores o empresarios, se puede realizar de una manera mejor. Como ha comentado Pilar, vamos a tener estas 5 sesiones. Hoy va a ser una sesión un poquito más teórica en la que vamos a ver cuáles han sido los daños económicos y cuáles van a ser las ayudas que vamos a poder recibir de la administración pública a nivel de Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza. Si hubiera alguna persona que estuviera en la comunidad de Teruel o en la provincia de Huesca, podríamos mirar la posibilidad de enviaros también todo el tema de medidas y de ayudas que tuvieran vuestras zonas geográficas. Como os comento, las siguientes sesiones que vamos a realizar, ¿vale? Serán un poquito más de trabajo, veremos un poquito de teorías, pero sí que queremos que realmente podáis hacer una adecuación de vuestro negocio en estos tiempos, porque para nadie es fácil y cada 2 semanas están cambiando el tipo de restricciones que vamos a tener para poder mejorar el negocio. Entonces tenemos que hacer un plan para poder desarrollar nuestro negocio en las diferentes necesidades y normativas que hay en ese momento. Entonces eso lo veremos un poquito en las medidas para reactivar el negocio. Estarán más enfocadas, más que, por ejemplo, hoy en la parte económica en tema de ayudas, pues estaría un poquito más enfocada a tema de marketing y promoción que podríamos hacer de nuestros negocios y difusión. Realmente el cuidado del cliente, que en nuestro día a día, si en esta situación lo hacíamos realmente sin ver cómo lo íbamos a ejecutar, sino como nosotros mismos, pero sin embargo unas herramientas que nos servirán para el desarrollo. En la sesión del 23 veremos una herramienta que a mí me gusta mucho, que es la herramienta AFO, que son oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas que nos podemos encontrar en nuestro negocio. Y realmente es una herramienta que cuando realizamos un plan de negocio, cuando iniciamos un negocio por primera vez, utilizamos, pero luego la dejamos de lado su elaboración, ¿vale? Incluso el modelo Canva, que es un mini plan de negocio, ¿vale? Más o menos, en el cual vamos a ver diferentes herramientas y preguntas para poder replantearnos cómo podemos mejorar nuestro negocio. La sesión del 25 es una elaboración de un mini plan de negocio, pero mini, tocando los aspectos más relevantes, que incluso lo podremos ver con diferentes herramientas, pero siempre tocando pues cuál es mi imagen corporativa, cuál es mi mercado objetivo por si quiero hacer unas campañas de publicidad, cuál es mi mercado objetivo, posible mercado objetivo que pudiera desarrollar y ver un poquito el plan financiero que podríamos desarrollar en nuestros negocios. Y ya por último, como va a ser un curso que vamos a intentar participar entre todos y ver cuáles son vuestras necesidades y cuáles son vuestros problemas que os habéis afrontado en la pandemia, sería cada uno de vosotros desarrollar una idea sobre vuestro negocio o sobre vuestro posible negocio y testearla. ¿Cómo la llevaría a la calle y a nuestros posibles clientes? ¿Cómo realizaría el negocio con una idea nueva? ¿Vale? Entonces, estas serían las 5 sesiones de este taller. Como os he comentado, hoy va a ser un poquito más relativo a
una introducción de los daños económicos que nos ha podido crear el coronavirus, la pandemia, pero veremos las ayudas que hoy, por ejemplo, han salido unas ayudas para todo el sector de hostelería, discotecas y empresas de catering que se van a poder solicitar a partir de hoy. ¿Vale? Entonces, comentaros un poquito los objetivos que vamos a tener del curso, pues van a ser los daños económicos y de marca que ha creado el coronavirus, las ayudas que hay actualmente, sería para la sesión de hoy, y luego ayudar a implementar nuevas medidas de marketing, de difusión, de mejora de nuestro negocio en estos tiempos. Y ya, pues, una creación de medidas a corto plazo. Aquí os he destinado a corto plazo, pero viendo un poquito cómo va a avanzar la pandemia y qué posiciones tendríamos que realizar en los diferentes niveles de alerta que tenemos. Lo veremos, hoy veremos los niveles de alerta que tenemos ahora mismo en Aragón y un poco ver con nuestro negocio cómo nos puede afectar y cómo podemos desarrollar un cambio para que podamos ejecutar mejor esos problemas sabiendo ya la solución antes de que lleguen. Y luego, pues, crear un plan estratégico para recuperar esas pérdidas que todo el mundo que hemos gestionado un negocio se están produciendo, a excepción de algunos sectores, como por ejemplo pueda ser primario y demás, pero otros negocios sí que han visto mermada su cuenta de pérdidas y ganancias y sus beneficios en este año. Y luego, pues, validación del modelo mediante la herramienta Canvas, implementar nuevas medidas y crear el MVP. A mí como formador, me encanta que podáis ver, no sé si conocéis a Víctor Coopers, para mí es una de las personas más, vamos a decir, que fomentan la actitud de las personas que puedan ser realmente motivadas para poder ejercer su actividad en tema emprendimiento de su vida a día. Entonces voy a poner un vídeo cortito que es de 1 minuto y así ya comenzaríamos el curso, ¿vale? ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para todo en la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta un conocimiento. Y para ser presidente del Parlamento hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para todo en la vida la habilidad, la experiencia cuenta, y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma. Pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H. Está en la A. Tú no eres una persona grandísima. ¿Qué lo eres? Porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Perdón, es la presión de... Pero donde pongo persona, pon lo que tú quieras. Todos los jefes y jefas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todos los jefes... Pues eso. Y si no piensas en los jefes que has tenido, ¿con cuál te quedarías? Y yo no digo que la CLH no sean importantes. Las CLH son muy importantes. No hay nada peor que un inútil muy motivado. No tengo ni idea, no tengo ganas... Claro que el conocimiento es importante, pero no lo elegimos por sus conocimientos, lo elegimos por su manera de ser. Y era una jefa brutal por su manera de ser. En el plano personal es más fácil. Aquí, ¿cómo elegimos los amigos? ¿Por C, por H o por A? Nadie elige a sus amigos por currículum. O sea, los elegimos por la manera de ser. Si preguntáramos a tus hijos, ¿qué tal tu papi o tu mami? No, mi mami fantástica. Hombre, pues cuéntanos. Pues 14 años de experiencia en su sector. Seguro que no. Porque nuestros hijos tampoco nos definen ni por C ni por H, nos definen por la manera de ser. Por mi mami fantástico, mi papá fantástico, porque me quiere, porque me ayuda, porque juega conmigo, porque se pone de portero. Y así es como nos definen las personas. Nos valoran por la manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene, que es la manera de ser. Vale, aquí habéis podido ver un vídeo realmente de lo que yo opino en la vida profesional y en la vida personal. O sea, nosotros tenemos que tener una formación y unos conocimientos mínimos para poder ejecutar, por ejemplo, en este sentido, un
emprendimiento o una empresa para poderlo gestionar de una forma coherente. Pero claro, si no tenemos actitud, si no nos gusta nuestro trabajo, ya que nos implica mínimo un tercio de nuestra vida laboral y personal, nos implica mínimo un tercio de las 24 horas del día. Entonces, por lo menos tener una actitud proactiva y querer desarrollar y tener una mejora constante. ¿Por qué? Porque esa forma de ser, esa forma de actuar en nuestro día a día nos va a implicar que nuestros clientes estén más contentos conmigo, o sea, con nuestro proyecto, y que ellos colaboren para que crezcamos y seamos una empresa muchísimo más coherente a lo que estamos viendo en este siglo XXI. Y ahora ya para comenzar, después de este vídeo, vamos a comenzar con la introducción de los daños económicos que ha creado esta pandemia. Como podéis ver en esta primera foto, se hizo famosa por el cierre del restaurante Azoque. Un restaurante con más de 25 años de actividad y que, visto la situación por pandemia que ha ocurrido en estos momentos, se han visto abocados al cierre. No solamente ha sido un restaurante con una, vamos a decir, reputación en la ciudad de Zaragoza, sino que ha supuesto en muchísimos negocios, muchísimas empresas que han visto mermada su tipo de actividad y que ha visto imperiosamente el cierre. ¿Qué es lo que supone? Que ahora mismo todas las personas que vivimos en España y en el mundo tengamos una incertidumbre grandísima. No hay peor cosa, tanto para la vida como para uno mismo, que la incertidumbre. Si no sabemos qué va a pasar en el día de mañana, si no controlamos nuestros actos, somos personas desanimadas que no sabemos en qué dirección vamos a llegar o qué objetivos queremos llegar a corto y a largo plazo. Pero tenemos que saber que de esto vamos a pasar y lo vamos a poder ver en este temario porque como sociedad humana hemos pasado otras pandemias, guerras y otras circunstancias muchísimos peores que esta situación. Entonces, vamos a comenzar y vemos un poquito lo que ha ocurrido en esta pandemia desde marzo. Pues en 2020 comenzó una enfermedad terrible y desconocida, ¿vale? Y inició su historia en China y ahora mismo se ha propagado en todo el mundo. Entonces, he puesto unos pequeños ítems para que podáis ver y estaremos todos de acuerdo, pues que por ahora ha habido 3 fases en España, sobre todo. Una de ellas ha sido el confinamiento domiciliario, que nadie creíamos, si nos hubieran preguntado en noviembre del año pasado, te van a encerrar 3 meses en tu casa, nadie se lo creería. Pero sin embargo sí, sucedió y tuvimos que ver y afrontar esa incertidumbre de cómo vamos a salir, vamos a morir, no podemos tocar el pomo de la puerta cuando vamos a comprar, hay que desinfectar todo. No teníamos información de lo que era esta pandemia y todavía no tenemos todavía la información que nos gustaría para poder pues, desarrollar un negocio o hacer un plan de negocio realista. Y sí que nos hemos visto abocados a un colapso sanitario y a un aumento de muertes bastante significativa. Realmente coronavirus ha provocado un aumento de muertes en España y en el mundo por este tipo de enfermedad que han sido agravadas por otras enfermedades. Pero el cierre, el confinamiento domiciliario, todas las circunstancias que han ido realizándose en esta pandemia, su principal problema ha sido el colapso sanitario, porque ha abocado a que no puedan coherentemente, tanto los gobiernos como la población en general, que una persona pueda morir en la calle por no tener esa sanidad tan privilegiada que hemos gozado durante todos estos años en la sanidad española. Nos vimos que solamente había sectores de primera necesidad abiertos, en los cuales vimos que nuestra día a día con muy poquito, con muy pocas
vamos a decir, lujos, podíamos vivir normalmente. Entonces, también hicimos un sistema de aprendizaje en lo que es nuestro día a día confinados en nuestra casa. Pudimos conocer a personas o a familiares que no teníamos tanto trato por nuestro ajetreo de vida, y sin embargo en esos meses se nos pudo ocasionar. Hubo unas medidas económicas de apoyo al trabajo, que fueron los ERTEs y ayudas a autónomos y empresas en lo que fue la primera fase inicial del COVID-19, y se fomentó lo que era el teletrabajo, y se fomentó también empresas que tenían imposibilidad financiera en tesorería, pues obtener préstamos ICO o unos tipos de interés yo creo que bastante coherentes, e incluso avalando el 70% el Estado esos préstamos. ¿Qué sucedió? Hubo un descenso del PIB de un 17,8%, normalizado porque se cerraron muchísimas de las sectores principales en España, y como todo el mundo sabe, yo era organizador de eventos, nos nutríamos del turismo. Una gran capacidad de nuestro volumen de PIB es asociado al nivel turístico, y eso provocaba que hubiera un descenso tan prolongado y tan grande que nunca se había visto en la historia, ni en guerras ni en pandemias, como veremos a continuación. Fase 2, la desescalada, vuelta a la normalidad, incentivo del consumo, abrieron un poco la nueva normalidad, medidas relajadas en ciertos sectores, pero más o menos vivíamos una normalidad que podíamos viajar a diferentes comunidades autónomas. Sí que estaba un poquito más restringido, o no se veía tan óptimo, era que vinieran turismo exterior. Veían España como uno de los principales focos, junto a Italia, de la primera fase de coronavirus, y hubo un gran descenso del número de turistas que venían a nuestras playas y nuestros paisajes en España. Como veis, aquí coincide la duración. Esto es importante ver, este tipo de muestreo, que es que aproximadamente en marzo, abril y mayo estábamos confinados domiciliariamente, empezaron a haber unas medidas relajadas, y esa desescalada, por lo menos en Aragón, duró 3 meses. ¿Por qué? Porque en Aragón tuvimos un percance, otro rebrote, que fue Aragón y Cataluña, mucho antes que España, con el sector de la agricultura con temporeros. Hubo un rebrote que vamos a decir, en Aragón sería el segundo rebrote, y ahora estamos en el tercero, pero que nos provocó que tuviéramos ya restricciones desde julio a agosto en Aragón. Es decir, pues junio, julio, agosto, los meses que no había restricciones, pues la fase de desescalada. ¿Qué tenemos? La fase de rebrote. Al tener esta fase de rebrote, que empezó en septiembre, vamos a poner septiembre, octubre, noviembre. Ahora, en principio, la duración está sin conocer, pero en principio, si vemos estos datos con las 2 fases anteriores, incluso finales de noviembre, principio de diciembre, vamos a ver cómo las medidas se van a relajar, incentivadas por la campaña navideña, ya que hay que salvar esa fase, o se va a intentar salvar esa fase de campaña navideña, y de intentar que se reactive un poquito más la economía. ¿Qué es lo que va a provocar también esto? Si en el mes de diciembre ya empiezan a realizarse las vacunaciones, o sale la vacuna ya definitivamente de todas estas empresas que están diciendo que van a estar en torno a diciembre, enero esas vacunas, habrá un relajamiento de esas medidas. Que hemos visto que aquí en Aragón nos han restringido con niveles de alerta. Actualmente hay 3 niveles de alerta. Hemos tenido el nivel 2, nivel 3 y nivel 3 agravado. Los veremos a continuación y hablaremos un poco de ellos, que en futuras sesiones intentaremos trabajar para que vosotros tengáis un plan de estrategia para cada una de las fases que vamos a poder asumir en España. O sea, en España y en Aragón, en este sentido, para poder tener definido si tengo que tener una persona en el ERTE, o
en esa fase o no tenerla, porque sé que en esa fase voy a tener una cantidad de trabajo que pueda reestructurar mi comercio o mi negocio. No se estima tener confinamiento domiciliario, por lo menos hasta ahora. No, los datos, por ejemplo, en Aragón hoy hemos tenido 340 contagiados al día de ayer. Tenemos una tendencia bajista que eso provoca que no haya tanta incertidumbre a si va a haber un confinamiento domiciliario, que parece ser que en España, por lo menos estas medidas en ciertas comunidades autónomas, están yendo muchísimo mejor que los niveles de Europa. Tenemos una sociedad más concienciada con las normas que tenemos que ejecutar, pues llevar mascarilla, distancia social. Se ha vuelto a los centros educativos, que se han demostrado que no son uno de los focos principales de contagio, sino que los focos principales de contagio principalmente es en relaciones personales de centros de amigos y demás, y familiares, que todas las actividades, como pueda ser en comercios, en deportivos, incluso en hostelería, que se están volcando en ese sentido a ese cierre. ¿Por qué? Por una de las cosas principales que a mí me parece fundamental argumentar. La mascarilla, aunque a nadie nos gusta, funciona. Funciona porque si tú no... cuando realmente vamos a decir, virus se contagia más que nada cuando estamos 15 minutos, mínimo 15 minutos con una persona que no se lleva mascarilla. Ninguna de esas dos personas es cuando realmente los estudios dicen que se propaga este tipo de virus. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué os he puesto aquí? Algo que los economistas y la gran parte de las personas apoyan en ver datos que ha ocurrido anteriormente, para ver cómo se produjo o cuáles fueron los niveles tanto de mortandad o economía que hubo. Peste negra, os sonará que fue una de las pandemias que arrasó Europa en pocos años, en 1348. No hay casi datos de esta enfermedad, pero realmente en España murió el 65% de la población. Se pasó de tener 6 millones de habitantes a 2,5. En apenas 3-4 años. Fue algo que arrasó todos los niveles. ¿Qué nos dijo también este tipo de pandemia? Pues que los 80 millones de europeos quedaron reducidos solamente a 30 en un periodo de 6 años. Los brotes posteriores de la epidemia cortaron de raíz la recuperación demográfica de Europa, es decir, no se consolidó hasta 100 años más tarde. Y nos dijo que durante los decenios que seguían las grandes epidemias se produjo un notario incremento de los salarios por la escasez de trabajadores. Es decir, no había trabajadores que pudieran realizar todas las tareas. Entonces se aumentaron los salarios porque había una gran oferta de trabajo y muy poca demanda de mano de obra. Que en esta pandemia no va a ocurrir así, porque las defunciones de esta pandemia se están produciendo en niveles de edad bastante más avanzados que, como por ejemplo en peste negra y como veremos a continuación en la gripe española. En el campo, la gran parte de los campesinos pobres pudieron adquirir tierras abandonadas, es decir, se aprovecharon. Hubieron una oportunidad en esa post-pandemia, que vieron que había propiedades agrarias que habían dejado pues personas que habían muerto, o sea, personas que se llevaron el 65% de la población, pues adquirieron esas propiedades y pudieron darle un impulso a la economía rural de aquellos tiempos. ¿Qué provocó también la mortandad? Pues haber acelerado el renacimiento. Es decir, todas las pandemias o todas las guerras están comprobadas que tienen un beneficio a la sociedad, porque avanzamos muchísimo en ciertos aspectos. Y también hubo una fuerte migración del campo a las ciudades. Ya se provocó ese dinamismo que tenemos ahora mismo actualmente con la despoblación que está habiendo en todos los municipios y sobre todo en Aragón en ese sentido. Aquí vemos otra explicación también, la gripe española.
una enfermedad terrible que se estima que acabó entre 50 y 1.000 millones de personas en el mundo. En España se estima que fueron pues, entre 20 30 millones de personas los que pudieron verse afectadas o familiares que se vieron afectados por esta situación. ¿Qué provocó esta pandemia? Esta no ocurrió hace tanto, ocurrió hace unos 100 años, no hay mucha información al respecto, pero sí que muchísimo más que en la otra pandemia que acabamos de ver, y es que las medidas fueron similares a las que hemos tenido nosotros 100 años más tarde. El miedo se apoderó de la población, igual que en este momento, provocando situaciones dramáticas como es el aislamiento social y la estigmación de la enfermedad. Cosa que el aislamiento social sí que lo hemos vivido, pero la estigmación de la enfermedad no hemos visto como una persona que tenía coronavirus fuera una persona que fuera algo malo en ello, sino que era una situación que nos puede pasar a todos. La diferencia con esta pandemia es que mataba a personas entre 20 y 30 años, es decir, la población con más posibilidades de trabajar se veía reducida en niveles de trabajo. Los empresarios habían olvidado emplear los beneficios de las exportaciones que estaban ocurriendo por la Primera Guerra Mundial y no mejoró las condiciones de sus empleados. Es decir, ahí no hubo un repunte porque los empresarios prefirieron enriquecerse. Luego, las cifras de huelgas que alcanzaron el millar, y solo en Cataluña se produjeron 800 crímenes entre 1917 y 1922. Ahora mismo no estamos en ese nivel vamos a decir, de escándalo, de tener armas. Estábamos en mitad de guerras y ahí matar a una persona no estaba tan demonizado como ahora, no había esas normas, entonces se produjeron 800 crímenes en esa época. Y Cataluña y el País Vasco vieron un incremento notable en la prosperidad económica. ¿Por qué? Porque tenían la gran parte de los puestos de trabajo relativos a industria. Entonces crecieron en ese sentido. Y lo que pasó por primera vez es que la mano de obra dedicada a la agricultura bajó y aumentó todo el relativo a la revolución industrial que hubo en esos momentos. Luego, pues hubo gastos extraordinarios como están ocurriendo ahora, ya sea que fueron el aislamiento, el cierre de lugares públicos, la desinfección de los individuos, las calles, los locales y el uso de las mascarillas. Ya existían en ese momento, y las vacunas. Duración aproximada, pues entre, como vemos ahí, 3 y 5 años. Se ha avanzado mucho tecnológicamente y si obtenemos la vacuna, yo creo que mínimo este año sí que seguiremos, pero podremos ver un descenso. ¿Qué expectativas creo que pueden ocurrir estos meses? Pues que va a ocurrir una vacuna en los próximos meses, que va a salir una vacuna que no se va a vacunar a toda la población en 2 meses o 3. Somos muchos millones de habitantes en todo el mundo, pero sí que yo creo que el año 2021 se va a vacunar a todo el mundo. Las vacunas ahora mismo tienen que pasar unos certificados que realmente no nos van a poner una medicación o una vacuna que nos pueda matar en unos años o que nos pueda tener unos efectos secundarios. Entonces es algo positivo para poder salir de esta pandemia y esta crisis económica que estamos viviendo, que provocará evitar el colapso sanitario. Entonces, el relajamiento de las medidas en todo lo relativo a las que tenemos ahora, seguramente sí que nos quede algo de esta pandemia, ya sean mascarillas o distanciamiento social, algo en ese sentido sí que va a quedar como algo grabado para seguir haciendo como ciudadanos. Y luego lo que hemos visto, que va a haber un descenso del PIB en el nivel español de un 11,11%, esas son las estimaciones, y que para el 2021 se cree un aumento del 7,5%. Todo depende de la vacuna, veremos un incremento mayor o menor. Yo creo que para Aragón nos beneficia la victoria de Biden en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en estos 4 años de mandato, por ejemplo, a nivel de materias primas, que somos productores de vino, impuso
un arancel a la exportación de vino, de aceite de oliva. Entonces, si se relajan esas medidas o esos aranceles, la recuperación en el término de esos sentidos de vino, de materias primas que somos generadores en Aragón, nos beneficiará. Supuestamente va a haber una recuperación económica, no me mojo si va a ser en V o va a ser más cíclica y va a tardar un poquito más. Sí que sabemos que no va a ser como la del año 2008, porque realmente esa fue una de las crisis más potentes que ha habido en estos últimos años por la tardía recuperación económica que hemos tenido. Tampoco se apoyó por la Unión Europea a rescatar a esos países europeos para que salieran beneficiosos de esa crisis. Sin embargo, hemos luchado y hemos salido. Como en todo en esta vida, se sale luchando. Entonces, si ahora, con todas las medidas que ha adoptado la Unión Europea, yo creo que podremos salir bastante antes de esta crisis. Y nada, comentaros también, que lo veremos ahora, hay un plan de estrategia aragonesa para la recuperación social y económica. También hay un aumento, habrá un aumento de gasto del ciudadano, ya que al haber esos ERTEs ocasionados o esas ayudas de los gobiernos que se están endeudando, en vez de endeudar a lo que es la persona en sí, como ocurrió en la otra crisis, estaba endeudada no solamente el Estado, sino todas las personas. En este caso, habrá un aumento de gasto que cuando salgamos de este tipo de pandemia proporcionará un incremento de nivel de negocios y aumento de economía. También vemos que Aragón igual es una de las mejores comunidades porque tiene unos proyectos como puede ser Amazon y Bonaria, que van a generar muchos miles de trabajos directos e indirectos que proporcionarán una estabilidad a la economía bastante poderosa al respecto de otras economías que puedan estar un poco más limitadas o que su actividad principal sea el turismo o una de las actividades más principales tenga el turismo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué os enseño aquí? Es solamente para observar, no voy a focalizar mucho en esto, pero para que veáis un poco cómo han sido el impacto sobre el empleo que se ha producido tanto en Aragón como en Zaragoza, Huesca y Teruel, de las disminuciones que ha habido sobre autónomos, los ERTEs que ha habido en este momento y la evolución negativa de afiliación tanto como autónomos. Ha habido 5.212 afiliaciones menos a la seguridad social, tanto como autónomos como trabajadores por cuenta propia, por cuenta ajena. También podemos ver que ha habido una disminución de empresas en lo que se ve al desarrollo de los años anteriores. Como podemos ver, afiliaciones en la Seguridad Social en Huesca pues había 103.000, ahora mismo hay 100.000. Esperar que no veo Zaragoza, que me tapa esto. No me deja ahora. Zaragoza vemos también pues, el número de empresas más o menos ha disminuido en 1.100 empresas en lo que llevamos de junio del 2019 al junio de 2020. Lo que vemos es una disminución de todo el tipo de actividad. Que vemos también que respecto a la evolución alta de la seguridad social, lo vemos disminuido en todos los sectores, sobre todo en hostelería. Vemos que hay una disminución bastante considerable en todos los servicios que realmente creemos que son los que más afectados se están viendo. Como podéis ver, la cifra de negocios que vemos en el año 2019 a julio o a junio del 2020, estamos viendo que hay muchísima menos pernoctaciones hoteleras, que hay una demanda eléctrica mayor a la que había el mes anterior. Podemos ver aquí ciertos datos que nos facilita esa comprensión de lo que ha ido ocurriendo en esta pandemia. ¿Qué vemos también? Esto era un poquito para que vierais los datos. Vemos también, que es lo que os he comentado, la incertidumbre. Qué malo es la incertidumbre, tanto en la vida personal como en la vida profesional. No hay cosa que mayor
nos cree ansiedad o no veamos posibilidades de recuperación que la incertidumbre. La incertidumbre al ser humano es una de las labores que peor o una de las acciones que peor ve en su vida diaria. No poder llegar a final de mes o no poder ver que cuántos años voy a vivir, es decir, situaciones que tenemos que ver qué camino es el idóneo sin tener datos ni tener ciertas medidas para poder saber que si sigo ese camino voy a obtener o tengo muchísimas más posibilidades de obtener unos beneficios o tanto en tu vida profesional como en la personal. Entonces, esta incertidumbre también nos la crea los medios de comunicación ahora, que sí que nos dan bastante información, pero es una información sobre un aspecto que no saben ni en el apartado político ni en el apartado de los medios de comunicación. Van variando porque al ser una incertidumbre de cómo va a avanzar la pandemia, no saben realmente, incluso las medidas que están tomando las administraciones públicas, no saben realmente si van a funcionar o no van a funcionar. Entonces, tienen que realizar o optar por diferentes caminos que creen que van a ser el correcto. Que como emprendedor, como empresario, ¿qué es lo que supone? Lucha y entrega. Si se lucha y se desarrolla buenos papeles y buenas herramientas para poder desarrollar en nuestra actividad, seguramente esa incertidumbre la reforzaremos y la mejoraremos. ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, como emprendedor y hablando con otros empresarios, siempre he optado? En tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre, la formación de tus empleados, la realización de actividades que de normal no puedes ser capaz de implementar en tu empresa porque no tienes tiempo para dedicarle a ese tipo de actividad o a ese tipo de idea que llevas tiempo pensando y no la desarrollas. Ahora es el momento, porque la carga de trabajo que podamos tener en este momento o personal que no tenga la misma carga de trabajo que hay ahora, si se forman y se dan esos ítems y ese nuevo modelo de negocio que vamos a transformar el negocio actual que tenemos ahora por la situación que nos lo está derivando, vamos a hacer que en un futuro seamos una empresa más poderosa o seamos un empresario emprendedor muchísimo más poderoso, que abarquemos muchísimo más de los niveles y una cuota de negocio y de clientes muchísimo más mayor. Pero tenemos que dejar la incertidumbre a un lado, dejar el agobio de esta situación me está absorbiendo, están causándome que vaya a tener que cerrar el negocio o que tenga que realizar una ejecución de acciones que no me gustaría hacer en ningún tipo de ocasión, pero sin embargo somos capaces de hacerla y mejorarla. Es lo que vamos a ver ahora. Esto lo veremos también en las siguientes sesiones, que es muy importante. No he podido obtener las medidas del nivel 2 bonitas como hay en estas infografías que proporciona el Gobierno de Aragón, ya que como no hemos estado en el nivel de alerta 1, ni se han molestado en colgarlas, entonces no tenemos esa información. Pero bueno, como os comento, los niveles de alerta. En Aragón sabemos que va a haber estos 3 niveles de alerta y ahora mismo estamos funcionando con el nivel de alerta 3 agravado, bueno, nivel de alerta 3 con otras restricciones. Y tendríamos estos 3 niveles. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante el curso? Lo que vamos a hacer durante el curso es plantear la fase 0, que sería la que no tuviéramos ninguna restricción, es decir, nosotros vamos a avanzar con el negocio como en principio estábamos realizando antes, más o menos tendríamos esas previsiones, tenemos unos datos que podemos adquirir del año 2019, que no había pasado esta situación, pues un poco las perspectivas para cuando salgamos de esta situación, que sean mínimo las que teníamos antes, luchar por esas situaciones y mejorarlas para poder obtener mayores beneficios. Y luego tenemos que ver los diferentes niveles de alerta. ¿Para qué? Para que cuando pasemos de un nivel de alerta a otro nivel de alerta tengamos o sepamos que, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Ahora mismo somos hostelería,
tenemos un restaurante el cual tiene 15 trabajadores de normal, que son 3 o 4 cocineros y el resto camareros, que vemos que nos limitan el horario, el horario al 80%. Entonces tenemos que planificar, necesito 15 trabajadores en ese restaurante o con las limitaciones de aforo en interior, limitaciones que a las 8 de la tarde tengo que cerrar. ¿Cuántos trabajadores necesito? Es decir, estoy haciendo una estimación de, con las características que está habiendo ahora para mi negocio y las restricciones que hay en la fase de nivel de alerta 3, cuáles son las necesidades que tiene mi negocio. Luego pasaríamos a nivel de alerta 2. ¿Cuáles son las necesidades que tiene mi negocio? O, por ejemplo, nivel de alerta 3, soy un negocio que no tengo terraza. Entonces tengo que cerrar, ¿vale? Pues sé que en el nivel de alerta 3 tengo que tener toda la documentación preparada porque no tengo suficiente capacidad en terraza para tener el negocio abierto, pues sé que la tengo que tener cerrada. O, por ejemplo, un gimnasio ahora mismo que están cerrados, sé que no puedo tener esa actividad, pues tengo que tener todos los permisos para preparar los ERTEs, para preparar cese de actividad de la empresa durante el periodo que esté cerrado. Mirar si necesito, por el cierre de este tipo de medida, algunas ayudas que pueda solicitar, financiación para poder mantener el negocio. Y en ese momento ver ese tipo de actividades económicas que tengo que ejercer en mi negocio para que luego cuando salgamos de ese nivel de alerta 3, sepamos que eso pasaríamos a otro nivel de alerta para sacar a esas personas del ERTE, para optar con tener esos niveles de personas en ocupación y demás. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Analizar, ¿vale? Analizar, dependiendo de nuestro negocio, las restricciones que vamos a tener. Por ejemplo, en la fase 1, que es la que todavía no hemos vivido en esta situación, pues nos dice, las reuniones sociales no podrán tener 35 personas en un lugar cerrado. Vale, pues si somos un restaurante sabemos que bodas, comuniones y demás, no las vamos a hacer en la fase 1. En la fase 0 sí que podríamos hacer. ¿Vamos a dedicar tiempo para promocionar cásate en mi restaurante o celebra tu comunión en mi restaurante? No, esas acciones comerciales en este marco no la vamos a fomentar, pero sí que podemos fomentar otro tipo de reuniones, mínimo 35 personas, que se podrían ejecutar. Por ejemplo, lo que viene os pongo nivel de restaurante como un ejemplo. Podríamos ver, que lo veremos después cuando hablemos todos un poquito de los negocios que estamos desarrollando, cómo estamos enfocados cada uno y cómo podemos poner estos ejemplos en cada uno de vuestros negocios. Lugares al aire libre, 75 personas, vale. Sabemos que mínimo 75 personas vamos a poder realizar. Albergues, o sea, tenemos que ver en cada ley cuál es nuestro negocio y cómo me va a afectar. Entonces, con eso poder ejecutar unas medidas de choque para ejecutar la mejor acción, tanto comercial como de ocupación y económica que tenga nuestro negocio. Pues en el nivel de alerta 2, vale, nos dice el aforo. Pues yo soy una discoteca y tengo las pistas de baile cerradas, pues sé que mi negocio, y mientras esté en estas fases, voy a tener cerradas las pistas de baile. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Aragón? Darle la posibilidad, cuando se podía tener espacios en el interior, poner una especie de café con música, no en directo, para que esos negocios pudieran darle una segunda vida, una segunda oportunidad. Claro que no es el negocio acorde a lo que sus gastos generan por sus zonas de ubicación, por unos altos alquileres de esos espacios, que veremos a ver cómo podemos intentar negociar en la clase del próximo miércoles, cómo podríamos negociar ese tema de alquileres con los propietarios de los locales, y luego ver cada una de las medidas en nuestro sector, cómo me puede afectar y cuáles son las medidas que yo tengo que realizar en estas medidas, ¿vale? Y ahora ya pasaríamos al tipo de ayudas. Vamos a ver el tipo de ayudas que vamos a poder solicitar en el Ayuntamiento de Zaragoza. Primero vamos a ver el tipo de ayudas en el Ayuntamiento de Zaragoza y posteriormente veremos el tipo de ayudas que nos proporciona el Gobierno de Aragón, ¿vale?
Las ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza en este aspecto nos da unos microcréditos, ¿vale?, para autónomos y pequeñas empresas afectadas por COVID. ¿Cuál es el objetivo? Pues paliar el impacto, tal. Bueno, nos vamos a lo que es la finalidad, que nos dice línea 1, autónomos sin empleados a su cargo y autónomos y empresas que tengan como mínimo 1 o 2 trabajadores. Pues habría microcréditos de 5.000 euros al 0%, ¿vale? Con 3 años de amortización. La línea 2 nos dice autónomos y empresas que tengan como mínimo entre 3 y 5 trabajadores podrán solicitar 7.500 euros. Y luego la línea 3 nos dice autónomos y empresas entre 6 y 10 podrán solicitar 10.000 euros. Aquí os he dejado un enlace, ¿vale?, que os pasaré esta presentación para que tengáis todos los enlaces, porque en todas las ayudas os lo he ido poniendo, ¿vale? Entonces, podemos ver aquí, tanto sean destinatarios como sean todas las medidas que tengo que optar para poder solicitar estas ayudas con sus requisitos y demás, ¿vale? Entonces tenemos esa información. ¿Qué vemos? ¿Qué otras ayudas nos da ayuda el Gobierno de Zaragoza? Nos dice, para sector comercial, restauración y hostelería, nos da este tipo de ayudas, ¿vale? Nos da una cuantía de 226.000 euros, no a nosotros, sino el tipo de subvención. Entonces, aquí también podemos ver el tipo de subvención que va a poder solicitar, ¿vale? Se hace ahora mismo, como sabéis, todo telemático y nos dice que podemos optar por este tipo de subvención y tendríamos que rellenar y acceder pues, con un certificado electrónico que me imagino que todos vosotros o vuestro gestor tendrá para optar por estas subvenciones. Nos dan todos los requisitos, normativas, como todas las subvenciones. Aquí vemos que el plazo sería hasta el 18 de noviembre. Entonces, todas las solicitudes se están, vamos a decir, cortadas por este sentido. Vemos también ayudas que, por ejemplo, en el sector de la hostelería me imagino que todas las personas, si hay alguna persona en el sector de la hostelería, pues había una ampliación de veladores y terrazas que se solicitaría y una comisión extraordinaria da un tipo de ayudas a las siguientes partes, ¿vale? El IBI de todos los comercios, si no lo sabíais, se ha aprobado una rebaja del 30%, tanto comercios, bares, restaurantes, hoteles y establecimientos culturales. ¿Vale? Y un 50% de la tasa de veladores. Todo eso en el año 2021. Nos dice que el año 2021 el 30% del recibo del IBI se pagará, ¿vale? Solamente el 30%. Y que la actividad, pero eso sí, con unos requisitos, que la actividad se ejerciera antes del 15 de marzo, que la actividad del 15 de marzo se prorrogue hasta el 31 de diciembre, es decir, que se ha ido realizando y que el uso catastral de los inmuebles correspondan a Zaragoza, ¿vale? Entonces, nos dice que podría ser bonificado hasta una rebaja de 4.526.000 millones de euros, ¿vale? Con todos los recibos IBI que se ahorrarían todos los empresarios y emprendedores. También nos dice la tasa de veladores, pues que tendrá en el año 2021 pues un 50% de ahorro en ese sentido y en el 2020 no se va a aplicar esa tasa municipal. ¿Qué nos dice también? Esto os lo he querido poner ahora porque es una iniciativa que ha lanzado el Ayuntamiento de Zaragoza, os la volveré a recordar como el miércoles en las campañas de marketing que podemos hacer o mejora de nuestras actividades. Si somos un negocio o un comercio en Zaragoza, ha salido la aplicación Volveremos si tú vuelves, ¿vale? Es una aplicación que lo que da al ciudadano y al comercio es incentivar las ventas del comercio y el ciudadano incentivar mediante unas bonificaciones y unos descuentos en sus compras la actividad o sea, beneficiar al pequeño comercio, incluso bares, restaurantes, pequeño comercio, pequeñas tiendas. Entonces, como podéis ver aquí
sería inscribiros en la parte de si eres un comercio, ¿vale? Para poder ejecutar esa parte, ¿vale? ¿Qué vemos también? Esto lo veremos un poquito más en profundidad el siguiente día. ¿Qué vemos también? Ayudas del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón destina 15 millones de euros al plan de rescate para la hostelería. Lo que os comentaba, estas ayudas, ¿vale? Van a ser destinadas para todo el mercado de hostelería, que es lo que podemos ver en esta noticia y se pueden solicitar a partir de hoy. No, como la presentación la hice la semana pasada, aún no está puesta el tipo de ayudas, pero bueno, aquí nos lo explican un poquito el tipo de ayudas que se podrán beneficiar. Pues cafés y bares, el ocio nocturno y el comercio. ¿Importe de las ayudas? Pues 1.000 euros a cualquier café y bar, 3.000 euros al ocio nocturno, 3.000 euros al comercio al por mayor de alimentos y bebidas del canal de Horeca y 3.000 euros a las empresas dedicadas a catering y comidas preparadas para eventos. Entonces, todas estas empresas verían la posibilidad de obtener estas ayudas a fondo perdido, además de obtener otras ayudas con financiación con tipos de interés bastante bajos, ¿vale? Entonces, vemos que existen este tipo de ayudas del Gobierno de Aragón. ¿Qué más ayudas existen? Pues existen, como hemos podido ver, diferentes tipos de ayudas pues, con los ERTE, los ERES para empresas. El Gobierno de Aragón tiene una página especial para el tema de coronavirus para llegar directamente a los links en el cual nos podemos ver el permiso retribuido recuperable, cómo solicitar los ERTES, la información sobre los ERTES para trabajadores, la prestación extraordinaria de autónomos por cese de actividad, la contratación temporal para el sector agrario, guías de prevención, ayudas para empresas y trabajo autónomo. En esta página web, incluso los certificados de desplazamiento por si no somos de las zonas por el cierre perimetral. En esta link podríais ver toda la información, por ejemplo, información para los ERTES, entonces nos ponen unas preguntas en las cuales podemos comprobar toda la información. ¿Qué es bueno? ¿Qué recomiendo yo? El trabajo sí que se puede subcontratar, como realiza todas las empresas, a sus gestores, pero sí que es óptimo que si nosotros vemos un tipo de ayuda que no conocemos y nuestro gestor tampoco conoce, porque suele ocurrir que los gestores no conocen todas las ayudas que van saliendo y no las solicitan, comentarle al gestor, oye, existe esta ayuda, me interesa que se solicite. Vemos también subvenciones a empresas del sector cultural. No sé si habría en este caso, pues lo mismo, pues tendríamos subvenciones que acaba justamente hoy el plazo para poder realizar las solicitudes de este tipo de subvenciones. Otra ayuda, por ejemplo, para asociaciones y fundaciones. Pues vemos también que si somos una asociación o una fundación podemos solicitar este tipo de ayudas del Gobierno de Aragón, ¿vale? Esta, justamente, también tendríamos como hoy fecha límite para poderlo presentar. Y esta es una subvención que me chocó mucho. Estuve a punto de solicitarla, pero al final no la solicité. Hasta el 23 del 11. Seamos autónomos o no, desarrollemos la actividad. Una vez dada de baja la actividad, volver a, porque esto no existía antes, volver a poder solicitar la actividad, o sea, una nueva actividad o la misma actividad que estábamos ejerciendo, ¿vale? Nos dan unas subvenciones de 4.500 euros por volver a solicitar este tipo de ayuda. Me sorprendió porque no había ningún tipo de restricción a solicitar estas ayudas. Incluso, como os comento, 4.500 euros por darte de alta. Si ya eres autónomo, volverte a dar de alta de autónomo unas ayudas de 4.500 euros con la limitación de que tienes que estar desarrollando esa actividad como actividad principal los 2 años posteriores. Es decir, te obliga en ese sentido y si te dieras de baja a partir del primer año, entraríamos en devolución parcial.
si fuera en el primer año que cesas la actividad, habría que devolver el importe íntegro de la ayuda, ¿vale? Y luego vemos un poquito el nivel de... O sea, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de Zaragoza han realizado dos tipos de informes para ver cómo quieren ellos realizar la recuperación social y económica tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en el Gobierno de Aragón. Aquí nos dan un pliego, ¿vale?, de cuáles son las propuestas que se han hecho en criterios generales, y luego os he puesto el link para que tengáis la propuesta entera, para que en cada uno de vuestros sectores veáis cómo va a actuar el Gobierno de Aragón para iniciar esa recuperación económica cuando cuando salgamos de esta pandemia. Nos dice, pues, reconocer los riesgos de la pandemia, no dejar a nadie atrás en la nueva normalidad, enfocar las propuestas de Aragón en nuestro territorio. Realmente son puntos que quieren hacer inciso a cada una de las partes de la economía que realmente se ven más débiles o que son más débiles que la, vamos a decir, infraestructura de industria que estamos teniendo. Es decir, no dejar a los sectores más débiles que ha hecho que la pandemia sean todavía más débiles. Entonces, como os comento, aquí tenemos, espera que me he ido, tenemos un PDF que lo que nos dice es, pues como os comento, todo el tipo de medidas para la realización de esas actividades, ¿vale? O sea, ¿cómo voy a recuperar la economía? Pues en este PDF nos dicen, pues, sobre todo con los OCDS, ¿vale?, que son las nuevas medidas para desarrollar y mejorar todo el tema medio ambiente, protección social, el desarrollo rural, ¿vale?, conectividad, es decir, apostar por sectores que se han descuidado en estos años atrás, pues en cada una de las medidas que quieren incentivar. Entonces, dependiendo del sector que vayamos a tener o el tipo de negocio que vamos a desarrollar, estaría bien que os pudierais mirar cómo va a ser el desarrollo de esta nueva actividad a nivel de Aragón. Y luego, el Gobierno de Zaragoza también ha hecho un acuerdo de futuro. Como os digo, son medidas políticas que luego cada partido o los partidos que han firmado estas medidas tendrán que llevar a cabo. Por lo menos hay un acuerdo que sabemos que quieren ir por ese camino. No, lo más seguro es que no cumplan todos los ítems que ponen en ese sentido, pero sí que se va a apostar en esos sectores clave que, si influyen en nuestros negocios, podemos ver cómo va a ejecutarse. Lo mismo, aquí podemos ver el acuerdo por Zaragoza, ¿vale? Y este acuerdo lo que nos dice lo mismo, pues ver qué tipo de actividades o qué tipo de acuerdo ha hecho para la mejoría en el futuro, y para que nadie se quede atrás en ese sentido en la recuperación económica, que llegará, no sabemos cuánto, pero llegará, ¿vale? Está por aquí. Vale. Y ahora entraríamos en lo que es muy importante y lo que vamos a enfocarnos a partir de ahora, la resiliencia. Ahora la empezaréis a escuchar en la televisión, resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la manera para poder construir un nuevo futuro en la recuperación de nuestro negocio y de nuestro país, ¿vale? Aquí vemos 4 acciones que hemos realizado, hemos ya pasado por cada una de ellas. Hasta entre la tercera y la cuarta es la que nos estamos encontrando ahora mismo. Lo que hemos pasado es poner seguridad a las personas en primer lugar. En todos nuestros negocios sabemos las medidas de higiene y de separación entre trabajadores y entre clientela,
con todas las medidas de seguridad que nos ha impartido y nos han hecho implantar en nuestros negocios el Ministerio de Sanidad. Entonces nos dice, inicie o expanda las políticas de teletrabajo, se han incentivado por tema del confinamiento, proporcione seguridad ante infecciones para los trabajadores que deben ser físicamente en las oficinas, emita comunicaciones regulares y transparentes que asegure a los empleados estar alineados con las políticas gubernamentales. Vale, hecho. Eso ya todas las empresas lo han desarrollado. Igual que comunicarse con los stakeholders. Stakeholders, vamos a decir, proveedores, clientes, pues informar de cómo se harían entrega de los productos o servicios, cómo sería el plan de comunicación de nuestra empresa en estos momentos, cuál es el contacto con los proveedores y revisar los términos de los préstamos y contratos adquiridos. Aquí también incluiría yo la posibilidad de, si tenemos un local o una nave, poder negociar con el inquilino, o sea, con el propietario de la nave o del local, pues un ahorro o una carencia de pago o una forma para facilitarnos lo que es nuestro negocio y no pase apuros de tesorería, incluso los equipos jurídicos o el asesoramiento. Esto también yo creo que casi todas las empresas han desarrollado esa parte. Y ya ahora es donde entramos, rediseñar la estrategia para mantener la continuidad del negocio. Lo hemos hecho en todos los negocios. Todos los negocios se han tenido que rediseñar y han tenido que reconvertirse por la pandemia. Entonces, se ha hecho más o menos, pues, está mal decirlo así, pero sobre la marcha, por las medidas que nos han ido aplicando paso a paso. Por eso, este taller es para intentar tener todas las medidas cuando pasemos de una fase a otra y ver en qué tipo de estrategias puedo definir mi negocio para incrementar ventas y ser más atractivo a nuestros clientes, ¿vale? Entonces, buscamos evaluar los riesgos financieros, operaciones, considerar opciones alternativas a la cadena de suministros, monitorizar, ¿vale? Y ya no entraríamos en la resiliencia y preparar para la recuperación. Ahora mismo, como os he dicho, estamos en el 3, viendo en qué fases estamos, y ahora pasaríamos a la 4, que es ejecutar las estrategias revisadas y seguir vigilando la situación. Revisar y renombrar la continuidad de los negocios, es decir, ver cómo podemos mejorar el negocio cuando salgamos de esta pandemia. Tomar decisiones y acciones durante la crisis con mentalidad de recuperación, es decir, ahora sí tenemos una perspectiva que el año 2021 va a ser recuperarse, va a haber una recuperación, ¿cómo podemos llegar a un nivel de clientes o qué producto o servicio puedo lanzar para adecuar esta salida o esta recuperación? Y reevaluar todas las oportunidades que se ofrece. Un espejo en el cual podríamos mirarnos también sería China. Entonces, ¿por qué? Porque China, en principio, ha pasado una pandemia, ha controlado una pandemia, entonces ellos están desarrollando ya esa resiliencia, esa recuperación con diferentes acciones y un poco una nueva normalidad o una normalidad de sus actividades principales. ¿Qué vemos también? Por último, ya os dejaré hablar y entraremos a debate, así no son las 2 horas totalmente de explicación. Hoy es el día que más os voy a soltar una información relevante o no para vuestro negocio, es una introducción a lo que hemos visto. Y aquí yo veo que ¿cómo ha afectado a mi negocio? Pues el cierre mínimo de 3 meses que hemos tenido que soportar todos los sectores menos el sector primario y de primera necesidad. Y luego, pues, medidas de higiene aplicadas. Todas las empresas se han tenido que adecuar a esas medidas. La restricción de aforo, casi todos los negocios, incluso los de propiedad, pues en vez de tener reuniones en la oficina, pues se han incentivado las reuniones por videollamada, como estamos teniendo ahora mismo este taller. Los trabajadores alerta del despido, pues ha podido existir, solicitudes de préstamos y ayudas. La movilidad es importante para mi negocio. Es una pregunta que también nos tenemos que hacer. He tenido teletrabajo, he formado a mi trabajador en el teletrabajo, me parece fundamental. Si tenemos personal de nuestro trabajo, en nuestro negocio,
poderla formar en esta situación o darle unas pautas. ¿Por qué? Porque él también se ve abogado en una situación de que no está desarrollando normalmente su actividad como es su casa, pues mandarle o explicarle qué tipo de actividades podrían ser buenas para que sean productivos en su casa y no tengan una distracción con los niños, con la nevera o con otras circunstancias que nos pueden acarrear estar en casa. Luego, pues, ver cuánto ha disminuido la facturación y ver también cómo voy a evitar que esa facturación siga disminuyendo o cómo voy a crear valor a partir de esa facturación en un futuro. Mantener a la clientela habitual, la hemos mantenido, no la hemos mantenido, es importante ver si esa clientela la hemos seguido cuidando en estos tiempos de pandemia, porque es la que realmente sostiene ese negocio. Volver a pensar cuál es mi valor añadido, por qué me contratan a mí y a la competencia no, y cómo puedo incrementar o dar otro valor añadido a mi negocio para ser diferente. Como todos sabéis, ser diferente o tener ese valor añadido enriquece muchísimo la cifra de negocios que podemos llegar a adquirir y el crecimiento que pueda adquirir tanto un autónomo como una empresa. Y me he formado para reconvertir mi negocio. Pues también es una buena pregunta que nos tenemos que hacer y que nuevas medidas aplicadas en el negocio he seguido. Así que ahora lo que quiero, antes de finalizar, es, estamos 9 participantes, ¿vale? Que empecemos a hablar, nos presentemos, yo os voy a decir el nombre, no sé si todos tenéis la posibilidad de hablar o si habéis utilizado Zoom para poder tener una conversación y ver cuáles son vuestras inquietudes para poder desarrollar en el resto de las clases, ¿vale? Dejo de compartir aquí pantalla y así nos podemos ver un poquito y hablar sobre este tema. Así que no tenéis todos el nombre puesto, pero bueno, os nombro con vuestro usuario. Así que si puedes ponernos el ejemplo, por ejemplo, Monse, de cómo ha sido tu situación, me imagino que será Grupo Piquer, o te apellidas Piquer, Monse Piquer, sobre tu experiencia en esta pandemia, si eres autónoma, tienes negocio, un poquito. Perdonad, activaros si queréis la cámara y así nos conocemos un poquito todos. Activaros cámara y luego el micro del que vaya hablando, por favor. Sí, Ana, Maite, Elizabeth, Monse. Ahora se ha ido gente, ¿no?, de la sala. Estábamos 10. No, es que va a ser mucho más práctico si podemos ir hablando y comentando, pues cada uno la problemática un poco que hay. Si estáis a nivel de iniciativa todavía de idea, no pasa nada. Sentiros libres de comentar, pues mira, yo estoy ahora a nivel de todavía que no lo tengo perfilado, no lo tengo concreto ni madurado el proyecto. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién rompe el fuego? Hola, ¿a mí se me oye? Sí, se te escucha. Maite, sí, perfecto. Vale, es que como me tengo que ir un poquito antes, pues os comento un poco. Vale, nosotros somos una pequeña empresa de autocares, ¿vale? De transporte de viajeros. Entonces, claro, vivimos prácticamente del turismo. Entonces, de marzo a ahora no hemos hecho ni un solo viaje. Nada, entonces pues ahora en estos meses, claro, llevamos a una fábrica, algún equipo, alguna cosa de deporte, pero vamos, prácticamente casi nada. Entonces durante este tiempo pues estamos intentando hacer mucha formación, pues digitalización, aprovechar un poquito el tiempo porque se supone que ahora estamos sembrando para ver si podemos cosechar en un futuro. Entonces más o menos no sé cómo podríamos reactivar el negocio en lo nuestro, es que lo veo un poco complicado porque no lo sé. Sí, a ver, Maite, o sea, es un negocio un poco
tenéis el negocio enfocado, o sea, vuestra facturación principal es el turismo, ¿no? Llevar a grupos en ese sentido de diferentes zonas a zonas. Entonces, colaboraréis con agencias de viajes, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, claro. ¿Has compartido pantalla? Yo no, ¿eh? Pues no soy yo ya estoy, ya está. Vale. Vale, pues como te estaba comentando, habría que ver vuestro nicho de mercado y cómo queréis enfocar o cómo podéis ver enfocar en estas situaciones o con el cierre vamos a decir, con el cierre que tenemos ahora mismo perimetralmente, pues no podemos ejecutar esos viajes que querríamos, pero sí poder analizar qué otros nichos de mercado hace la competencia que ha seguido pues, fomentando ese tipo de actividades pues, con empresas, o sea, transporte entre los trabajadores y la empresa y ver qué posibles nichos de mercado podríamos desarrollar en un futuro o ahora mismo para poder mantener ese tipo de negocio a flote hasta que se incentive el turismo. Vale. Hombre, vale. Tenemos empresas, porque vivimos ahora mismo de las pocas empresas que hacemos, de los trabajadores, pero claro, es complicado porque es que no hay nada, o sea, no hay nada de turismo, en los coles no hacen absolutamente nada, entonces es un poco complicado. Vale. ¿Y ayudas no tenemos ninguna? ¿No habéis solicitado ningún tipo de ayudas en ese sentido? Es que como no nos engloban en turismo ni no estamos en ningún sitio, pues no tenemos. Hay ayudas para las grandes empresas que tienen líneas regulares, digamos, Zaragoza, Madrid, pero para el resto no. Vale. ¿Y habéis podido optar a, por ejemplo, comercializar? ¿Habéis comercializado ahora en ciertos sectores o la posibilidad de comercializar en ciertos sectores cuando haya esta recuperación? ¿El qué, perdona? Que casi no te escucho. Si habéis intentado comercializar en algunos sectores que no estabais, vamos a decir, pues por ejemplo, equipos de fútbol, balonmano, ciertos deportes, poder ofrecer vuestros servicios para cuando se puedan realizar esos viajes entre diferentes zonas y demás. ¿Habéis podido ver qué tipo de colaboraciones con otros clubs o actividades deportivas? Podría ser una opción. Sí, hombre, lo que pasa es que está todo bastante minado y luego entre compañeros, digamos, que tampoco, ¿sabes? Yo sé, por ejemplo, un compañero que lleva un equipo de fútbol, yo no voy a ir a quitárselo, ¿sabes? Yeah. Entonces, pues claro, es que intentamos colaborar y más ahora porque es que como no nos ayudemos unos a otros es bastante complicado. Las agencias de viajes pues también están como están. Es que es... Sí, yo entiendo que cuando vuelva todo más o menos a la normalidad, pues la gente tendrá ganas de salir, de viajar, pues ahora nos estamos dedicando más a algo más cercano, ¿sabes? Que la gente quiere más naturaleza, pero claro, para sacar un grupo es muy complicado. Porque ahora nadie quiere viajar en autobús, es que... Todo el mundo quiere viajar, la problemática es que tampoco, como no se pueden hacer grupos para poderlo, más que de 6 personas, no se puede hacer en ese sentido. La cuestión es ver de qué forma podéis dar a conocer vuestra imagen, vuestra marca de empresa para que os conozcan o posibles acuerdos de colaboración que, aunque no se cierren ahora con agencias de viajes que no estéis desarrollando la actividad, que en un futuro puedan contar con vosotros. Es decir, iniciar conversaciones que no estabais ahora, o sea, que no habíais desarrollado por carga de trabajo y ahora poder tener relaciones con diferentes agencias de viajes, ya sea solamente en Zaragoza o sea en Madrid o en otros lugares. Vale. El miércoles sí que veremos un poquito más en profundidad todo tema comercialización, mejora y demás en empresas, ¿vale? Si tienes posibilidad de asistir, sí que iría bien en ese sentido. Hoy ha sido un poquito más introducción. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? De nada.
Monse. Sí, hola, buenos días. Mira, a lo mejor mi perfil es un poco diferente al del resto de asistentes. Yo soy trabajadora del Ayuntamiento de Alcañiz. No vengo como empresaria, sino como trabajadora municipal, porque el Ayuntamiento pues quiere poner en marcha algún tipo de acciones, y entonces yo estoy escuchando para ver qué puedo aprender y con qué me puedo quedar, para que el Ayuntamiento de cara al 2021 en su presupuesto pues ponga unas partidas para ayudar a nuestros empresarios. Entonces ese es mi perfil, y quizás pues por lo que digo un poco diferente a lo mejor al resto de asistentes. Pero ya de lo que has comentado hoy, que estoy escuchando a la vez que estoy trabajando, porque claro, me Sí, llama sí, por sí. teléfono, es un momento también de muchísimo trabajo, pero has comentado cosas súper interesantes, por ejemplo, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza. Pues yo voy cogiendo ahí ideas, y sobre los sectores también, la chica Maite que acaba de hablar ahora, pues todo esto me aporta a mí información de cara a acciones que podamos hacer como ayuntamiento. Os lo he querido expresar así, pero claro, realmente pues yo no estoy aquí como empresaria, estoy Sí, como... bueno, pero te puede servir para lo que comentas, para poder ver qué tipo de acciones podéis ejecutar como ayuntamiento. Me parece muy interesante porque si participan posibilidades o sea, empresarios que tengan necesidades, conocer de primera mano esas necesidades de empresarios y emprendedores sí que es bastante, Sí, sí, bastante óptimo. es muy interesante. Por ejemplo, una de las cosas que sí que ha hecho, que como ayuntamiento sí que veo que ha hecho que lo mejor, el Ayuntamiento de Barcelona ha fomentado estas empresas que han obligado el cierre de esos locales o esos centros deportivos, pues una ayuda para esas empresas que ha obligado a cerrar, es decir, a pagar el 50% de alquiler. Igual en vuestro caso es una partida demasiado importante, pero por ejemplo en toda la hostelería y todos los centros deportivos les dan un 50% de la cuantía del alquiler de esos. O sea, es una ayuda complementaria que quieras o no. Yo, por lo que conozco de empresarios, pequeño comercio y demás, lo que peor llevan es el pago del alquiler. Sobre todo en zonas céntricas son lo que más escollo llevan a la hora de soportar unos gastos si están cerrados en ese sentido. Sí, sí, Alberto. Nosotros también hemos sacado una línea de subvenciones para ayudar a pagar los gastos fijos que tuvieron las empresas de Alcañiz en los meses de marzo y abril, en el primer estado de alarma, ¿sabes? Cuando obligaron a cerrar. O sea que sí que estamos haciendo cosillas, pero Sí, vemos... pero mira, yo ya ahí te digo una cosa como emprendedor. Las ayudas como emprendedor es como, o sea, se dan en el primer momento, pero una empresa o sea, en el primer momento igual sí que puede asumir esos gastos iniciales porque es una situación, pues, vamos a decir, de más apoyo por todas las instituciones. Pero luego el apoyo de las instituciones sí que es más óptimo que se realice, por ejemplo, cuando ya lleva un tiempo o un asesoramiento o un tipo de formación o un tipo de ayuda, cuando una empresa se está intentando consolidar para que realmente se consolide. Porque la gran mayoría de emprendedores, startups, empresas en ese sentido, no aguantan los 2 años porque no hay ese seguimiento por parte de la administración, que sí que hay una información de emprendimiento, pero no hay una formación o un tipo de ayuda que se le pueda dar a ese tipo de empresas cuando llevan una actividad en 2 años que han incurrido en diferentes errores que no les dan tiempo para subsanar por diversas... Sí, sí, totalmente de acuerdo, Alberto. Siempre se apoya al emprendedor, y al que ya ha emprendido hace años, no. Pero vamos, esta subvención que nosotros sacamos era para todos. Era, bueno, no era una subvención, era una ayuda para ayudar a todos los empresarios, emprendedores o no emprendedores. Y la verdad es que ha habido 260 solicitudes, que para Alcañiz, que tiene 16.000 habitantes, pues claro, ha estado muy bien. Pero bueno, aún así queremos seguir haciendo muchas acciones para poder ayudar en la medida de lo posible. Pues muy, muy interesante.
Gracias, y sobre todo viajad, que hay que viajar mucho. Ana. Hola, ¿me oís bien? Sí. Vale, es que me tengo que ir, os he dejado un mensaje ahí, es que me tengo que ir corriendo a buscar a la niña al cole. Bueno, yo lo que tengo es un pequeño comercio en Zaragoza. Además es de un producto muy, muy concreto, que es una tienda de productos para pacientes oncológicos, ¿no? Todo lo que es pelucas, pañuelos, cosmética oncológica. Claro, cuando llegó la pandemia yo no hacía ni 9 meses que había abierto. Entonces, esto ha sido, pues eso, aparte de que es un tema, un sector muy, muy, bueno, pues muy limitado, ¿no? Porque no es una tienda de ropa normal que te puede gustar más o menos, sino que va a un público muy determinado. Pues claro, me he encontrado, pues ahora, pues, porque yo pues me estaba moviendo un poco por los hospitales, tenía citas con algunos médicos, claro, ahora esto, por ejemplo, a mí también se me hará, bueno, está muy limitado, ¿no? Para que la gente te reciba en un hospital. Digamos que la gente que viene a mi tienda, pues también, pues eso, son personas de riesgo, pues en algunos momentos lo tienen más limitado para salir. Vamos, que lo tengo todo. Pues a ver, el envío, por ejemplo, a casa puede ser una forma. O sea, lo que hemos hecho, bueno, perdona, lo que sí que aprovechamos durante el confinamiento fue, abrimos en junio del año pasado y teníamos, bueno, pues una web que era una paginita sin más, entonces la cambiamos, aprovechamos para hacerla un poco más bonita y sí que pusimos en marcha una tienda online. Lo que pasa es que, claro, me lo hago yo todo, entonces pues voy como puedo. Y sí que con lo del confinamiento, sí que lo que he hecho ha sido poner servicio a domicilio a hospitales y también por videollamada, porque sí que es una cosa que surgió precisamente durante el confinamiento, que hicimos un servicio a Italia. Justo habían cerrado todo en Italia y, bueno, pues una señora de allí, a través de una amiga, pues, claro, allí ya no tenían nada. Aquí aún estábamos, pues fuimos con unos días de retraso, ¿no? En el confinamiento. Y entonces eso también lo hicimos a través de videollamadas, ellos me mandaban fotos, yo le mandaba fotos de las pelucas, en fin. Y entonces eso sí que lo hemos puesto en marcha un poco también todo esto. Vale, pues como le he comentado al resto de compañeras, a partir el miércoles veremos en profundidad un poquito más mejoras que podemos llevar a la hora de comercializar en estos tiempos. Digitalizar un poco ese pequeño comercio y llevarlo pues mediante canales pues tanto de envío y demás que tú puedas soportar y puedas llevar y aumentar esa cifra de negocios, ya que veo que aunque lleves poquito tiempo sí que intentas reinventarte para poder salir de esta situación y seguro que lo haces y muy bien. A ver, bueno, pues oye, muchas gracias. Os dejo ya, a ver, pues hasta el miércoles, que si no me dejan a la niña en la puerta. Adiós, gracias. Venga, chao. Nada, comentaros un poquito también o sea, yo como os había comentado, pues aquí os dejo una foto, pues que es las piedras en el camino que has superado en la vida fueron un aprendizaje para superar una pandemia. Entonces, más que nada, no os lo he compartido, entonces no lo veis. Si no lo comparto, no lo podéis ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Pues lo que os comentaba, pues que las piedras en el camino que has superado en una vida fueron un aprendizaje para superar una pandemia. ¿Qué es lo que quiero comentaros? Pues que las posibilidades que hay para una mejora de esta situación es bastante grande. Entonces hay que intentar luchar para poder conseguir las cosas.